sábado se cumplen 100 años desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. En los días previos, líderes de la Unión Europea han participado en diversos actos para conmemorar la fecha y mostrar unidad tras ese hito bélico. Esta tarde queremos ahondar en las lecciones que se sacaron tras ese incidente y cómo también, ¿cierto?, ocurrieron los hechos, hacer un poco de historia. Para eso nos acompaña el historiador de la Universidad Católica, Cristian Gasmuri. Gracias por su tiempo aquí en CNN Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes, Macarena. Bien, pues estábamos muy atentos mientras escuchábamos a Jorge Sampaoli también un poco haciendo historia. Lo que se recuerda mañana precisamente es la muerte de Fernando Francisco. ¿Y eso es el hito clave que marca el inicio de esta Primera Guerra Mundial? Sí, es el hito inicial, te digo, es Francisco Fernando era. Pero, a ver, después se van enredando los diplomáticos europeos, los jefes de Estado europeos, finalmente los generales europeos, y algo que, claro, que tiene un atentado grave, se transforma en una guerra mundial que va a tener más o menos 16 millones de muertos, entre los muertos en campo de batalla y muertos por enfermedades que acarreó la guerra. O sea, un verdadero holocausto que cambió el mundo. Bueno, ¿cómo partió esto? Esto partió porque en Serbia, a comienzos del siglo, es asesinado el emperador Alejandro I, en 1903 creo, y lo reemplaza otra dinastía con el emperador Pedro I, que era enemigo de Austria. Bueno, y desde entonces viene una cantidad de atentados contra personajes austríacos y todo tipo de maniobras, yo diría, adversas a los intereses austríacos. Bueno, hasta que finalmente el jefe de la policía secreta serbia, que además era jefe de una organización secreta asesina, se llamaba la Mano Negra, el coronel Dimitrijević, decide aprovechar la visita del archiduque Francisco Fernando en junio del año 1914, a Sarajevo, que es la capital de Bosnia. Bueno, y para lo cual prepara a una serie de terroristas, ¿no es cierto?, que ya los tienen entrenados, les da armas, les entrega los medios para pasar a Bosnia, y preparan toda la cosa con bastante cuidado. 5 fueron los terroristas que actuaron en el atentado. Ahora, fue un atentado con bastantes casualidades. Por ejemplo, mataron al Francisco Fernando y a la señora, que era la condesa Sofía Chotek. No era burgo y por lo tanto no tenía derecho a estar junto a su marido en ninguna ceremonia pública, excepto las militares. Y esta era una de ellas. Y esta era una de ellas. Y él parece que la llevó justamente, ¿no es cierto?, porque la quería mucho y quería que estuviera su señora en esta ceremonia. Bueno, por lo tanto, doña pobre Sofía murió casi por una casualidad. Porque en cualquier otro acto ya no hubiera estado presente. Y no hubiera estado presente. Bueno, esa es la primera de las casualidades que se dan en este atentado terrible. Bueno, llegan a Sarajevo en tren, y hay una caravana de autos esperándolo, y va en un auto abierto Francisco Fernando con su señora al lado. Bueno, y lo está esperando, 2 terroristas lo están esperando a la entrada, ¿no es cierto?, del Palacio de la Gobernación, y le tiran 2 bombas, una no estalla y la otra estalla, pero rebotó contra el chasis del auto y fue a reventar el auto que venía atrás, y hubo como 20 heridos. Bueno, esto alteró bastante a Francisco Fernando, pero entró, digamos, a la gobernación, pronunció un discurso en que estaba enojado, dijo: llego aquí, lo primero que va a hacer es tener un atentado, ¿qué pasa con la policía? En fin, bueno, el hecho es que todos están nerviosos, y el gobernador Potiorek dice: no puede salir por la misma puerta, tiene que salir por otra puerta y tomar otro camino, lo que era evidente. Bueno, pero lo curioso es que nadie sabe, nadie le dijo al chofer, o el chofer se equivocó con lo nervioso que estaba. Y sale por la misma puerta. Sale por la misma puerta y se encuentra con la muerte. Y se va, ¿no es cierto?, por la calle, que le dicen justamente no pase por eso. Y ahí hay otro terrorista, Gabrielo Príncipe, que le manda 2 balazos.
Uno le pega a él en la yugular y lo mata. O sea, muere como a la media hora. Y otro le dispara a la señora, le pega a la señora, que también muere. Y él, que la quería mucho, le dice: sobrevive, Sofía, para que cuide a nuestros hijos. O sea que si no es por esta casualidad, ¿no es cierto?, o malentendido que hubo ahí, tampoco no habrían matado a Francisco Fernando. Este es el hecho, bueno, puntual, ¿cierto?, que marca el inicio de una terrible guerra, como es la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra denominada hasta ese momento, y que además, cierto, guarda relación con este imperio austrohúngaro y con las diferencias que hay al interior de él. Bueno, finalmente, este es el hecho puntual, pero ¿cuáles son las principales causas que, bueno, llevan a la muerte de Fernando Francisco y de su mujer y que ocasionan y dan vida a uno de los conflictos bélicos más importantes de la humanidad? Para aplicar eso se requeriría bastante tiempo, pero yo te diría algunas cosas que son fundamentales. De que las potencias europeas estaban en competencia. Había odio entre Rusia y Austria-Hungría. Odio entre Francia, que quería recuperar Alsacia y Lorena, y Alemania. Inglaterra estaba asustada con que Alemania estaba construyendo una enorme flota de alta mar. Bueno, Inglaterra es isla, por lo tanto, si Alemania tenía una flota de alta mar comparable a la suya, también pelearía a Inglaterra. Bueno, Rusia tenía, como conté, ¿no es cierto?, el problema con Austria-Hungría. Por lo tanto, todas las potencias tenían algún motivo, ¿no es cierto?, para tenerse resentimiento. Fuera que había una carrera armamentista entre ellas, ¿no es cierto?, absurda. La famosa frase de los romanos: si quieres paz, prepárate para la guerra, es completamente falsa. Si tú te preparas para la guerra, al final tienes guerra. Y eso fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Todos tenían su motivo. Pero cuando ya quisieron atajar la cosa, días antes del 28 de julio, que es cuando la guerra estalla, empiezan a conversar los reyes entre ellos, porque eran casi todos parientes, además. Pero en ese momento son los generales los que mandan. Y el general, nosotros, por ejemplo, del ejército alemán, von Moltke, le dice al Kaiser: muy bien, emperador, detenga las cosas, pero vamos a perder la guerra, porque los franceses van a poder, ellos están movilizados, ¿no es cierto?, y nosotros no vamos a estar movilizados. Eso significa, ¿no es cierto?, que perdemos la guerra. ¿Está usted dispuesto a tener esa fama ante la historia de haber perdido una guerra que va a ser por lo menos europea? Finalmente fue mundial, pero por lo menos europea en ese momento. Entonces son los militares los que fuerzan en los últimos días a los gobernantes a ir a la guerra. Y finalmente llegan a ella. Y finalmente llegan a esa terrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo cambia la historia del mundo con esta Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra? Mira, cambia en cosas fundamentales en varios sentidos. En primer lugar, Europa deja de ser el centro y dueña del mundo. Antes de eso, Europa era dueña del mundo. Literalmente dueña, excepto China y Sudamérica. El resto de los territorios del mundo eran europeos, incluyendo a Turquía en Europa en ese caso. Deja de ser dueña del mundo. Van a empezar los procesos de independencia y independización, y hasta que en el día de hoy ya no quedan colonias, o casi no quedan. Eso es lo primero. Lo segundo es que es la causa de la Segunda Guerra Mundial. Porque los alemanes, que son derrotados, pero que nunca un soldado extranjero, ni francés ni ruso, entró a la Alemania, van a decir: ¿y por qué pagamos nosotros todo en el Tratado de Versalles, en circunstancias que nosotros fuimos uno de varios, ¿no? Y no fuimos los únicos responsables? Y eso va a llevar a que demagogos como Hitler se aprovechen de eso, ¿no?, para decir: Alemania tiene que recuperar lo que perdió. Alemania fue tratada en forma injusta, absurda. Y eso va a llevar a la Segunda Guerra Mundial. La otra cosa, oye, es que surgen al lado de Europa dos colosos. Uno, Estados Unidos, te digo tú, que pasa a ser la primera potencia económica, ya lo era ya, pero ahora también militar del mundo. Y la Unión Soviética, que al principio está muy débil porque sufrió mucho con la guerra. Después tuvo una guerra civil. Pero que durante los años que gobernó Stalin, hasta el 39, en que estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, Rusia se transforma en un coloso, sobre todo en aspectos bélicos. Con lo cual Europa se ve flanqueada, ¿no es cierto?, por dos imperios enormes, ¿no es cierto?, poderosos, muy poderosos. Y eso va a ser fundamental en la Segunda Guerra Mundial, no solo en la Primera. Mañana precisamente, y la última pregunta ya que le puedo hacer, mañana precisamente se recuerdan los 100 años de la muerte de Francisco Fernando, y además con todo lo que usted brevemente ha podido repasar en esta entrevista. A 100 años, ¿cómo ha avanzado
y esto es una pregunta más allá de su condición de historiador y de profesor de historia, ¿cómo ha avanzado el mundo? Hoy día seguimos teniendo conflictos armados, hoy día el motivo de los conflictos son otros, sin duda, pero sin embargo, a sus ojos, ¿cómo ha cambiado la humanidad? No, mira, bueno, ha habido años? mucho progreso, pero eso no fue consecuencia de la guerra, te digo, fue consecuencia de esto que se estaba en un ritmo de progreso científico, tecnológico, etcétera, etcétera, enorme, y ese ritmo siguió. Ahora, el mundo por primera vez en su historia está en condiciones de autodestruirse. Si hay una guerra atómica, te digo, global, lo más probable es que o que retrocedamos 2000 años, volvamos más o menos como a la época, no sé, antes de los romanos, o que se destruya el mundo. En todo caso, el hemisferio norte se destruiría. Te diría absolutamente. Puede que nosotros, que estamos bien al sur, Australia, Nueva Zelanda, podríamos sobrevivir, pero sin la tecnología que nos llegue de afuera, etcétera, etcétera, volveríamos, retrocederíamos 1000 años, te digo tú, volveríamos como en la época de la conquista o antes. Entonces, tú me dices cómo ha cambiado el mundo. Ha cambiado mucho. Es un mundo globalizado, muy distinto, capaz de autodestruirse, cosa que en esa época estaba muy lejos de serlo, a pesar de que han pasado solamente 100 años. A pesar de que han pasado solamente 100 años y que es importante traer al recuerdo precisamente este atentado de hace 100 años y ocurrió el 28 de julio. Y lo último que te digo es esto, nunca en la historia del hombre ha habido ni siquiera un año en que haya habido una guerra. O sea, la guerra está en la esencia del ser humano. Es el instinto de agresividad que hablaba Freud, el tánatos. Bien, pues nos quedamos con eso y con este recuerdo de la historia. Profesor, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Bien, pues después de este paso por la historia nosotros vamos a hacer un alto muy breve. Ya volvemos, no se vaya.